salvación que Dios diseñó para todo ser humano, y en él se va desarrollando la justificación, la santificación y la glorificación. En la justificación nos presentó justos delante de Dios, reconciliados con Dios, pero luego sigue adelante la enseñanza hablándonos sobre la santificación. Nuestra alma necesita ser transformada y va siendo santificada, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, y fuimos santificados poco a poco. Está trabajando con nosotros, toda la vida lo va a estar realizando, y un día llegará la glorificación, que es el hecho de que nuestro cuerpo de carne y de polvo sea transformado en un cuerpo incorruptible. Bendito sea el Señor. Entonces, todo esto que hemos estado viendo en la carta a los Romanos, maravillosa, entra luego a la práctica diciendo, esta es la doctrina, la teología, pero luego del 12 en adelante nos empieza a mencionar cómo debemos vivir en la práctica para no estorbar la santificación. Te invito, hoy vamos a estar viendo sobre la ley del reino de Dios. ¿Cuál es la ley del reino de Dios? La ley básica del reino de Dios es la sumisión por amor. Esa es la ley básica del reino de Dios. Cuando entendemos esto, comprendemos por qué es injertado ahí en el capítulo 13 y por qué viene en la línea de todo lo que es la salvación. O sea, hay una razón del por qué. Si se pierde este principio, se pierde este reglamento, esta ley, se pierde todo el proceso de lo anterior. O sea, se estorba nuestra santificación y el proceso que está Dios realizando en nosotros se queda atorado. Es fundamental entender por qué la palabra injerta este capítulo 13 hablando de la sumisión en medio de toda nuestra salvación. Así que te invito, por favor, para que abras la escritura ahí en el libro, en la carta a los Romanos, capítulo 13, y leeremos 2 versículos para comenzar, el versículo 1 y el versículo 10. Romanos capítulo 13, verso 1. Vamos a leerlo en voz alta. Recuerda que la palabra debe leerse en voz alta siempre que sea posible. Dice Romanos 13:1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Luego en el mismo capítulo, en el versículo 10, continúa diciendo la escritura la forma en la cual cumplir este mandamiento. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Verdad que todo ser humano pareciera tener en su ser, en su carne, una inclinación a portarse mal y a desafiar la autoridad desde pequeñitos? Si tú vieras en la escuela, por ejemplo, desde pequeñito, desde chiquito, el niño no nace así como diciendo, ¿a quién obedezco? No, él primero desafía. Es clásico que un niño que es llevado a la escuela por primera vez empieza a desafiar y ver hasta dónde puede llegar. Y de adultos pasa algo semejante, incluso en los trabajos, en todas partes. Es como si el ADN del diablo, la rebelión que él ocasionó y que él intentó en el cielo, es como si eso se hubiera injertado en los seres humanos. Y ya de nacimiento, de hecho es lo que se le conoce como pecado original, de nacimiento hay una inclinación a la rebeldía impresionante. Por ejemplo, es clásico hallar al niño, al joven que en adolescencia empieza a retar la autoridad de su mamá, a levantar un poco más la voz. Yo les recomiendo siempre, conforme enseña la palabra del Señor, que no menospreciemos la dirección de nuestra madre y la instrucción de nuestro padre. Enseño que debes hacer esto, las mujeres enseñar a sus hijos la Torá, que es lo que dice el hebreo en ese pasaje, que es enseñar la palabra hasta los 11 años de edad, y en cuanto cumplen 12 entra la instrucción del padre, el que pone rumbo de cómo debes vivir, porque la autoridad de la mamá se fue desgastando, y cuando entra la adolescencia, entonces empiezan los niños, los jovencitos a desafiar, a contestar, y es cuando la mamá tiene que hacerse a un lado y descansarse. Yo ya trabajé toda la infancia, te toca, y entra el papá a poner instrucción, dirección, decir, esta es la manera de vivir, así vamos a vivir, porque él todavía su autoridad está fresca. Ahora tiene que entrar cuando ellos comienzan en la adolescencia y se despierta esa actitud de rebeldía. Es clásico hallar adolescentes que batallan para obedecer y dicen, es que mis papás ya son de otra época, el viejo está chocheando, ya no sabe lo que dice, y empieza a retar, o le sigue el juego pero hace lo que quiere considerando que son otros tiempos. Recuerdo haber leído por ahí la transcripción de un papiro egipcio, en donde un egipcio, allá como 1000 años antes de Cristo, escribe a un amigo. Él escribe un papiro a su amigo y le dice, oye, ¿qué hago con mis hijos? Es que cada día están peor los hijos, ya no son como antes. Y yo dije, 1000 años antes de Cristo, el mismo cuento, de lo mismo se estaba quejando, o sea, generación a generación, las mismas cosas, 1000 años antes de Cristo diciendo, lo quiero matar, ¿verdad? Igual,
Entonces entra un momento en donde el muchacho batalla y dice, ¿por qué tengo que obedecer? Un día uno de mis hijos me preguntó, papá, ¿hasta cuándo debo estar sujeto a ti? Hasta que yo me muera. Yo no sé si eso fue una buena idea o le di una mala idea, ¿verdad? Pero eso es lo que la palabra enseña. Entonces, pero batalla, hay un instante en donde, oye, ¿puedes sacar la basura? Ajá. Pero esa forma de contestar, ¿verdad? Caray, es una rebeldía interna, algo pasa en todo ser humano, le sucede igual, de pronto empieza y despierta algo, empiezan a retar. Le pasa no solo a los jóvenes, a todos nos ha sucedido, le pasa también a las mujeres conforme a en relación a sus maridos. Hermanas, qué difícil es considerar la sumisión a un hombre, es literalmente imposible. Nosotros los varones somos expertos en darles razones para que no nos hagan caso. Somos muy buenos para darles argumentos por lo cual no deben someterse a nosotros, porque nos equivocamos constantemente. Somos como niñotes grandes. No importa qué tan, sí, Chabelo, ¿verdad? No importa qué tan adulto sea, qué tan serio sea. De pronto ves al hombrezote ya, que no camina con rapidez y se viste con los colores de su equipo de fútbol. Entonces la mujer lo voltea a ver así diciendo, Señor, no juegues, ¿quieres que me sujete a él? O sea, no juegues. Entonces que velo, o sea, trae el logotipo, pero así el logotipo se le hizo más ancho, lo trae ahí. O sea, no me hagas eso, Señor, ¿verdad? No. Entonces, y a veces es complicado porque además olvidamos muchas cosas, causamos problemas, lastimamos, podemos ser ásperos. El solo hecho de ser hombre a veces implica que hable uno, y además del norte, en México del norte, ¿verdad? Viajas al sur y te dicen, pero no esté enojado, ¿verdad? Porque de alguna manera habla tosco y así es su manera. Y la hermana de pronto piensa, ¿cómo me voy a someter a él? Mira cómo me trata. Y sabes, tiene razón, es verdad, o sea, qué difícil. Y más si consideramos cuando está casada con un hombre no cristiano, que le pega, que la maldice. Pues no, ¿verdad? Mejor agarra la tapa de la olla presto y dale, ¿verdad? O sea, ¿cómo pensar en sumisión? Yo te entiendo toda esa parte. La verdad, hermanas, tienes hasta la oportunidad de dar la vuelta en el reino de los cielos, porque el que sirve al otro será más grande en los cielos. Entonces tú dile, nomás unos años aquí, pero allá yo te voy a mandar eternamente. Ninguna se comió eso. En fin, pero bueno, yo esperaba un amén o algo de alguien, ¿verdad? Pero ninguna, ni los hombres quisieron decir nada. Pero ok, pero se batalla mucho, lo entiendo, lo comprendo. Ahora quiero aclarar que cuando hablamos de sumisión, estamos hablando de sumisión en el Señor, dice la palabra. Si hay maltrato y tu vida corre peligro, de verdad la ley pone cosas, puedes hacer dos cosas. Una, te juntas varios hermanos de palabra viva y le pone una paliza y dice, no la vuelva a tocar. Un día le hicimos eso a un hombre, en serio, te lo cuento aquí, nadie lo va a decir más allá, Había un varón que le pegaba a su mujer. Nos juntamos entre varios hombres y fuimos con él y dijimos, usted le vuelve a tocar a su esposa, la vuelve a lastimar y va a ver el problemón que va a tener. No, el hombre se convirtió, viene a la iglesia y sin problema, ¿verdad? Bajó la cabeza porque aquí está, no te creas, no es cierto. Pero o sea, la ley implica cosas para proteger a la mujer y puede acudir a la ley al respecto y no permitir el abuso, todo eso es correcto. No estoy hablando de los extremos de maldad, de abuso. La palabra no está hablando de eso. La palabra lo que está hablando es del principio de la ley en el reino de los cielos, que es la sumisión, el principio de sumisión. De luego, cuando tú estás en peligro, corre, huye, ¿verdad? Desde luego. Pero le es difícil a la mujer, le es difícil al varón en el trabajo. Qué complicado es cuando tienes que ir al trabajo, cuando son solteros y te levantan la voz y te gritan. Tú dices, no, yo no aguanto esto, a mí nadie me grita, y te vas. Ya una vez que te casas y tienes hijos, te gritan en el trabajo y te aguantas por la carga financiera, ¿verdad? Ya no es tan sencillo, me tengo que aguantar porque ¿cómo dejo a mi familia? Y a veces es complicado. Pero la Biblia tampoco está hablando de esa sumisión conveniente, sino de poder realmente tener el corazón como Jesús. Y Jesús es la muestra que veremos hoy a ese respecto. Entonces, es difícil, lo entiendo. La Biblia, repito, viene hablando en la carta a los Romanos sobre la salvación, todo el proceso, justificación, santificación, glorificación, pero en ese proceso, ahí en medio pone la sumisión. Y usted, ¿pero por qué? Porque si no se atora el proceso, o sea, simplemente dejamos de ser santificados y nos convertimos más a la forma de Satanás que a la forma de Dios.
Es como si Dios se estuviera asegurando, después de haber corrido del cielo a un montón de rebeldes, como si se estuviera asegurando que no entrara otro montón de rebeldes. Dice, no me vuelve a pasar. Primero a la tierra, que se entrenen bien, que aprendan su misión, y luego los meto al cielo. ¿No es maravilloso eso? Vamos a llegar bien tranquilitos. Dice Dios, le voy a dar papás que lo vayan ayudando a guarachazos. Le voy a dar una esposa que también lo presione. Le voy a dar hijos, le voy a dar presión laboral, lo va a traer durante toda la vida, y cuando ya va llegando al final, le voy a dar el cierre mayor. Su cuerpo va a empezarle a fallar y se va a envejecer y va a tener problemas y le van a doler los huesos. Le va a dar lo último para que cuando pase de ahí entre la glorificación va a decir, gloria a Dios, qué maravilla es estar acá, y entrará tranquilito. Yo sé, cuando empezamos somos como los toros en las corridas de toros. ¿Los han visto cómo salen del corral? Viene, la verdad, ¿cómo se llama esa suerte? La Verónica, cuando se hincan y están hincados de frente, ahí se llama, ¿verdad? La Verónica, están hincados de frente y ponen el capote y luego le dan la vuelta. Imagínate en ese momento cuando recién viene con toda su fuerza. Así nacemos. Te topas al joven y él no quiere hacer caso ni sujetarse a nadie. Yo no me preocupo por eso, deja que la vida le vaya dando. Y termina al final, ya después de todo el proceso, bien sumiso, bien tranquilo. Sí, Señor, lo que tú quieras, sí, Señor, como sea. Cada día, ya nada más despierta y dice, gracias Dios que desperté otro día. O sea, cambió totalmente sumisión. Así que te voy a enseñar el camino fácil para que te evites el difícil. Dile al que está ahí enseguida de ti, Dios te va a hablar hoy, aunque no te va a gustar quizá, pero Dios va a hablar a tu vida. Entonces, qué importante es esto. Vamos a entenderlo, vamos a verlo ya, los principios al respecto de esto. El primero, la ley del reino es someterse a Dios en toda autoridad. Es una ley del reino, lo siento, no hay otra forma, la palabra lo enseña. Dice el verso 1 del capítulo 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Verdad que la palabra sumisión no es atractiva? La palabra sumisión no se oye bonita. Yo quisiera hablarte de otra cosa, pero ahí viene y estoy viendo una serie y tengo que tratarte esto. La primera reacción que tenemos a la palabra o la enseñanza sobre sumisión es de resistencia. Empieza a pensar, no, pero ¿y por qué esto y por qué lo otro? Y empezamos a buscar argumentos para rebelarnos, para decir que no a lo que estamos pensando. Y el menos listo ya no busca argumentos, dice, no, es que no quiero. Bueno, ok, eso es otra cosa. Como uno que otro por ahí que alcanzo a ver. Pero bueno, entonces la palabra te habla acerca de un término que no nos gusta. Es complejo, es complicado, nos presiona, como que va en contra de nosotros. Someterse a la autoridad no suena bien en principio, y decimos, pero si la autoridad esto y esto y esto otro. Pero la palabra lo que está diciendo en principio es que no hay autoridad sino de parte de Dios. Es decir, solo hay una autoridad en todo el universo, Dios. Nadie más tiene autoridad en el universo que Dios. Y todos los que están en autoridad por Dios fueron puestos. Es lo que leímos. Entonces, cuando tú te sujetas a una autoridad, no te estás sujetando al hombre que ostenta la autoridad, sino al Dios de gloria que lo puso, lo invistió de autoridad. No lo hago por el hombre mismo, sino por causa de Dios, que me pide en el reino que haga esto por causa de Él. Es decir, no hay autoridad, sométete porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y el que resiste al hombre, a Dios resiste. Entonces no está enseñándonos de una sumisión a los hombres ciega, sino está enseñando una sumisión al Dios de todos los hombres, al Dios creador de todas las cosas. Algunos decir, amén. Entonces, no hay autoridad, dice, sino la que es puesta por Dios. Ahora, alguno piensa, pero fulano de tal fue puesto por Dios. Pues sí, hasta Hitler. El cómo llegó y el lo que hizo es otra cosa, es su responsabilidad. Pero de que fue puesto por Dios. Ve la Biblia, dice la Escritura, cuando Babilonia invade a Jerusalén, los judíos se enojaban y decían, pero Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué dejas? Y dice Dios, no, yo los envié. Yo levanté a su rey y los envié como martillo y como espada para esto y para lo otro. Era Dios. ¿Cómo pensar en que alguien puede entronizarse a sí mismo si Dios no le permitiera dicha entronización? Dios es Señor en el cielo y en la tierra. Dios gobierna. Y si te pone debajo de alguien que te cae mal, que no te gusta, que dices tú, podía ser todo el mundo menos fulano de tal, Dios es maravilloso para ponerte allí exactamente lo que necesitabas.
Te doy así unos segundos para que agarres aire y digas, Dios santo, esto está muy fuerte. Pero la palabra lo enseña. Ahora, Pablo no está hablando de una autoridad ligera, Algunos así, sí, pero cuando es injusta, espérate. Pablo tenía como autoridad de la que se está refiriendo el Imperio Romano, los Césares, Nerón, que finalmente le habrá de cortar la cabeza. Entonces no está invitando a un pueblo que tiene buenos dirigentes, está hablándole a un pueblo que tiene pésimos dirigentes y además está hablándole a un pueblo que tiene el riesgo del circo romano. Así que tiene todo el derecho de decir, no hagamos caso, pero no te dice eso. Hay causas legales que se permiten para disentir, para cambiar, modificar, para hacer diferencias. Todo eso es válido y bíblico y está dentro de la ley. Pero en principio, quien ya está en autoridad, la palabra enseña, te sometes a la autoridad porque fue puesto por Dios. Repito, Nerón, el Imperio Romano, terribles autoridades. Y se le estaba enseñando a la iglesia, salgan del estigma que tiene el pueblo de Dios, porque los judíos fueron rebeldes siempre. Salgan de ese estigma, la iglesia no es así. La iglesia está en su misión. Son activos, son trabajadores, son eficientes, pero no son rebeldes. Me fascina cómo hacen los... No, hombre, cuando uno está aquí al frente y uno habla un tema como esto, me gustan mucho los rostros. Cuando volteas a ver a alguno, se voltea con el de enseguida, así como que trata de esconderse, que no lo veas. Pastor, lo dijo por mí. Pues sí, tú eres el que está sentado, pues ¿por quién más? Iba para ti con dedicatoria. Entonces, en fin, ellos tenían que someterse a conquistadores que se impusieron por las armas, y aún así tenían que sujetarse. Impresionante, ¿verdad? Entonces, veámoslo de este modo. Al entenderlo así, vemos que la sumisión es un acto de fe a Dios. No es que se lo merezca una persona, es un acto de fe a Dios. Confío en Dios. No entiendo muchas cosas. Digo, no me entiendo a mí. Un hombre vino y me dijo, pastor, ¿cómo le hago para entender a mi esposa? Ay, no juegues, no se entiende a usted y quiere entenderla a ella. Si no voy a entender a otro ser humano, ¿cómo entiendo a Dios? Es complicado, claro que es muy difícil. Entonces, no lo entiendo, pero Dios lo dice, lo creo. Él habla acerca de estas cosas. Y en este sentido, la palabra de Dios enseña que la sumisión es absoluta. La obediencia no es absoluta, la obediencia es relativa. No es lo mismo. La sumisión es la actitud de estoy sujeto. Pero si la autoridad, por ejemplo, a los primeros cristianos, dice la palabra de Dios que su autoridad les dijo, les prohibimos que vuelvan a predicar en el nombre de Jesús. Ellos dijeron, juzguen si es conveniente obedecerle a ustedes antes que a Dios. Siguieron predicando, desobedecieron, pero se sometieron a la autoridad yendo a la cárcel, que fue la amenaza por predicar. Entonces, la sumisión es absoluta, la obediencia es relativa. Pastor, pues es que yo no quería, pero mi marido no es cristiano y pues me llevó al bailongo toda la noche y pues yo me sujeté. No juegues. La sumisión es absoluta, la obediencia es relativa. Cuando se trata del mal, tú dices, no lo haré. Si entendemos la diferencia en esto, ¿verdad? Entonces, pero lo haces con una actitud de sumisión, no lo haces con una actitud de agarrar la plancha y darle con ella. No, es una actitud correcta. Entonces, la palabra te enseña esto como un acto de fe a Dios. La ley del reino, de la sumisión, lo que estamos hablando es la forma de vivir en libertad. A veces pensamos que esto nos esclaviza, no te esclaviza, es la única manera de tener libertad. Fíjate bien, dice el verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, cuando tú comprendes el verdadero sentido de la sumisión, te das cuenta que es un medio de libertad. Alguno cree que la libertad es hacer lo que quiera. Eso no es libertad, eso es anarquía. La anarquía te produce esclavitud. Voy a hacer lo que yo quiera, eso te va a producir esclavitud. Tarde o temprano la consecuencia será servidumbre, esclavitud. Fíjate bien, la libertad lo puedes ver tan simple con ejemplos sencillos. Alguno dice, yo quiero ser libre, voy a ignorar la ley de gravedad, me voy a tirar de arriba y no me va a importar la gravedad porque yo no estoy de acuerdo con esa regla. A mí no me importa la ley de gravedad. Te vas a romper la cara por lo menos, porque la ley se va a aplicar quieras o no quieras. Otro puede decir, por ejemplo, bueno, más bien la forma de ser libre, la ley de gravedad sería, voy a respetar la ley de gravedad, inventar un avión que respeta las leyes de la gravedad, que sabe cómo trabajar con la gravedad para poder volar.
Entonces, sujetándote y respetando la ley es como tienes libertad. Puedes verlo de esta forma. Yo no quiero sujetarme, quiero hacer mi voluntad, así que no me vuelven a importar los semáforos en toda la ciudad. Yo voy a manejar como yo quiera. La verdad es que vas a perder la licencia, el automóvil y probablemente la vida. Entonces, hacer lo que tú quieres te va a robar tu libertad de tránsito. Pero cuando tú te sometes a la ley y llegas al rojo y te detienes y cumples con esto, nadie te aplica la ley y andas libre por todas partes. Entonces, la libertad radica en la sumisión. La libertad no radica en la anarquía de hacer lo que quieras. Un joven me vio así como diciendo, ¿para qué vine? La respuesta es: no veniste, te trajeron. Hay Dios en los cielos. Fuiste citado por Dios, bendito sea Dios. Entonces así funciona esto, esa es la manera de ser libre. ¿Quieres ser libre? Sométete a la autoridad y tendrás libertad. La ley del reino, que es la sumisión de lo que está hablando el capítulo, es una evidencia de espiritualidad. Fíjate bien, dice el verso 5: por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Yo quiero que veas esta frase donde dice: no solamente por razón del castigo, sino también por causa de conciencia. La conciencia es una virtud del espíritu, una virtud interior. Entonces la palabra te está diciendo al respecto de esto que es una evidencia de espiritualidad. La transformación cristiana implica la sumisión. Jamás vas a encontrar nada que se le parezca más al diablo que un rebelde. Y no vas a encontrar a nadie que se parezca más a Cristo que la sumisión. Pon atención a esto. Es una virtud de la conciencia, es una virtud del espíritu, la conciencia, una virtud interior, el poder hacer esto de conciencia. Te habla acerca, no porque me castigan, no porque me presionan, no porque me prometen hacerme bien, no por conveniencia, no por imposición, por conciencia. La manera de medir tu espiritualidad es esta, la virtud de tu conciencia. Te lo voy a enseñar así. Hay aparatos para medir, no sé, por ejemplo, el nivel de azúcar. Dan un piquetito y checan y bueno, tiene tanto, está de esta forma. Hay aparatos para medir cómo está tu corazón, tu cerebro, tu ritmo cardíaco o también puede ser, no sé, tu presión sanguínea, muchas cosas. Hay aparatos para medir áreas de tu cuerpo, de tu ser. ¿Cómo sería bueno inventar un aparato para medir la espiritualidad? Estaría muy bueno eso. Un aparatito en donde tú metas la mano y tú digas, bueno, a ver qué nivel de espiritualidad tiene. Tú metes la mano y seguro piensas, va a decir, a ver, ¿cuántas canciones cantó esta semana? Y no dice nada de eso. Bueno, ok, ¿cuántos versículos memorizó? Que es muy bueno también, pero quizás tampoco diga eso. Pero lo que seguramente sí va a decir cuando tú me tiras la mano ese aparatito de conciencia es al respecto de: hoy no hizo caso a su padre. Dice que es cristiano, pero ni su cama atiende. No es cristiano. ¿Por qué? Porque su conciencia le está midiendo. Simplemente tiene un problema en esta medición de espiritualidad. ¿Qué tan cristiano es? Bueno, la verdad es que no es. Una hermanita dijo en alguna ocasión: ya no te alcanzo a preparar nada porque ya es la hora del culto. Ya me voy. Espera, pues más tempranito y prepárele. ¿Me doy a entender? Entonces, qué terrible sería esto. Considera tu familia, considera tu trabajo, considera las áreas de tu vida y mide tu espiritualidad, no por aquellas cosas que tú crees que son cristianas. Recuerda que en el capítulo 12 vimos que presentar tu culto racional significaba que todo lo cotidiano es un culto a Dios. Entonces no hay cosas espirituales y cosas carnales. Hay personas espirituales y personas carnales. Y una persona espiritual, todo lo que hace es espiritual. Por eso jamás encontrarás que si es espiritual es rebelde. Aunque no digan amén. ¿Es fuerte eso? Sí, es verdad, pero así funciona. Veamos más adelante. Fíjate la manera de cumplir esta ley. Una ley que dice el verso 8: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, la ley del reino tiene a todos los súbditos del reino en deuda. Alguno va a decir: pero yo, ¿cuándo le debí a Dios?
No va a salir con esa frase clásica el jovencito, yo no pedí nacer. ¿Han oído esa frase? Es que a mí no me preguntaron, a mí tampoco llegaste. Como una vez que me dijo uno de mis hijos, no te metas en mi vida. Yo le dije, no, tú te metiste en la mía, tu mamá y yo estábamos bien a gusto. Tú llegaste primero, digo, después, ¿verdad? Nosotros estamos juntos, estamos felices. Y nada que tenía que llegar, ¿verdad? En fin, el hecho es que según lo que acabamos de ver, fíjate, lo que te habla el pasaje es que tienes una deuda. Dice, no debas a nadie nada sino el amar a otro. Quiere decir entonces que es una deuda. ¿Por qué tengo una deuda? Yo no la pedí. ¿Cuándo me endeudé con Dios? Bien fácil. Todos estuvimos condenados de nacimiento, engendrados ya con pecado en nosotros, condenados. Nadie merecía el cielo. Pecadores porque nos gusta pecar y porque lo heredamos. Pero de pronto Dios nos amó. Y en este amor de Dios, el Hijo de Dios se sometió al Padre y le dijo, Padre, por amor a ellos, ¿qué haremos? Dice Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, que se humilló, se anonadó, se hizo nada por nosotros, sometiéndose al Padre, se humilló haciéndose hombre, y hombre obediente, siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces la sumisión de Cristo al Padre por amor a nosotros es nuestra deuda. No me someto porque sí, sino porque lo debo. Le debo a Dios que Cristo se sometió a una injusticia de llevar mis pecados, mis maldades, mi maldición, enfermedades y condenación, y Él se sometió por amor. Ahora yo estoy en deuda de someterme a la autoridad de Dios por amor a aquel que me amó. ¿Alguien está entendiendo lo que estamos diciendo? Por eso te dice, esta deuda de amor debes llevarla contigo. Deberías adorar más fuerte todavía que eso. Es maravilloso que Dios nos hable acerca de estas cosas. Filipenses 2:5 que te leí hace un momento dice, o que te dije hace un momento, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué debemos someternos a la autoridad de Dios? Porque se lo debo, ya que Él se sometió también. Alguno va a decir, bueno, pero era diferente. No, no es diferente. Imagínate siendo Dios y hacerse hombre. Si yo me hiciera gusano, no valdría la comparación. Porque Dios es mucho más Dios en comparación a mi hombre que yo hombre comparado con un gusano. O sea, no es equivalente. Es más, a lo mejor hasta se me ofende el gusano si me comparo con él. Job decía, soy gusano y no hombre. Entonces, en este sentido de comparación, pon atención a eso. Fíjate lo que la palabra te está enseñando. Dios se hace hombre y se somete. ¿Tú crees que fue sencillo para él, Jesús, estar en casa de una adolescente, su mamá María, y de José, un carpintero, siendo el constructor del universo? Imagínate estar viendo a José poner clavos, sabiendo que tú creaste el hierro, sabiendo que tú creaste la madera, sabiendo que tú creaste todas las cosas, y estar, hijo, pásame tal cosa, y ahí va Jesús y se lo trae. O sea, si supieras, papá, que con una palabra hice los cielos y la tierra, si supieras que fácil. No, pero no puedes usar ese poder, te sometes. ¿Te ayudo, papá? No, está muy chiquito, usted todavía no sabe, aprenda. Y ahí tienes al arquitecto del mundo, de todas las cosas, a un lado humillado, sometido. Sí, papá, ¿en qué más te ayudo? Vaya y dígale a su mamá que me traiga agua. Ahí va corriendo por el agua. El que hizo los mares trayéndole agua al carpintero. ¿Qué más, papá? Ahora sí, mire, aprenda, mire, la manera de unir la madera es de esta forma. Se le hace una incisión aquí, hágalo de esta manera. A ver, deténgalo, no se vaya a golpear. Imagínate al que detiene, dice Job, los mares con su puño, al que los cielos de los cielos no lo pueden contener, aprendiendo cómo reparar una mesa. Eso es su misión. Él podía haber dicho, ¿qué tienes tú que enseñarme a mí? Yo te hice a ti. En una palabra puedo hacer otro mundo y millones como tú. Pero estás sometido. Porque la sumisión no es porque seas alguien, sino porque reconoces la autoridad de Dios. Esa es la deuda que tenemos. No es porque sea menor o mayor, eso no importa. Es más, llegó al templo, ya está en el templo, llega con escribas y fariseos, los religiosos, los sacerdotes,
Y la cátedra de ellos en el Bar Mitzvah a los 12 años, les hacían preguntas a los muchachos. Decían, a ver, ¿qué dice Deuteronomio capítulo 6? Así, y ellos decían, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ah, muy bien, sí te lo sabes. A ver, a otro niño. Imagínate a Jesús, la palabra, el verbo de Dios. Él es el verbo. Y estaba ahí. Y cuando le preguntaban, a ver, ¿qué dice? Sí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No, espérate, nada más, se lo recito todo. Él es la palabra. Y entonces había oportunidad de, ¿tienen ustedes alguna pregunta? Imagínate a Jesús a los 12 años. A ver, ¿por qué David le dice al Cristo su Señor si el Cristo va a ser hijo de David? Y voltearon a ver si dicen, ¿y ahora cómo le contestamos eso? Dice la Biblia que se maravillaban con sus preguntas. Luego llegó su mamá. Ya ves que las mamás pues son como omniscientes. ¿Dónde anda mi hijo? Y ya saben dónde está. Entonces supo dónde estaba. Ahí va al templo. Llegó con él. Hijo, hace 3 días que te andamos buscando. ¿Por qué nos has hecho así? Y Jesús se sintió como, o sea, era injusto eso. Pero ¿por qué me buscan? ¿Que no saben que tengo que estar en la casa de mi padre, en los negocios de mi padre? O sea, ustedes que se fueron, pues donde tenemos que vivir es aquí. El entendimiento. No se dijo nada más, solo dice que se sujetó a ellos y se fue. O sea, si se dijera sería así como un jalón de oreja y vámonos. Sustote que me metió, que no pide permiso. Se lo llevó 18 años a seguir sometido a un hombre y una mujer muy sencillos en la aldea más insignificante del ombligo de la tierra, por así llamarlo. Y estar ahí sometido 18 años. Simplemente el que es grande y entiende la autoridad puede someterse, porque eso no lo rebaja. El acomplejado, que no tiene capacidad de saber quién es Dios y quién es Él delante de Dios, se revela y dice, ¿por qué? Pero el que es grande, Jesús, cuando supo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, agarró una toalla, se ciñó, se hincó, lavó los pies de Pedro, de Judas, de Tomás y de todos, porque él sabía, soy intocable, me puedo someter, porque todo lo que he recibido lo recibí sometiéndome al Padre Celestial. Es grande en serio, es grande de verdad, es grande hasta los cielos, más allá, bendito sea el nombre del Señor. Grandeza de verdad, no hay complejo, no hay trauma, no hay daño, libre. Esa es nuestra deuda. Entonces él se somete y luego se somete a ir a una cruz. A ver, vamos a entender esta injusticia. ¿Por qué tengo que ir a una cruz? ¿En qué pequé? No, en nada. ¿Cuándo hice algo malo? Nunca. ¿Dije alguna mentira? ¿Dije algo engañoso? Nunca. Jamás se halló engaño en su boca. Entonces, ¿por qué tengo que hacerlo? Porque, dijo el Padre, porque yo quiero que vaya. Bueno, no se haga mi voluntad sino la tuya. Voy a la cruz. Y tú te pondrás a pelear tus derechos y tus gustos cuando estás en deuda con el Dios de gloria que te dio la vida eterna. Y tú crees que tienes derechos para discutir con el que se sometió hasta la muerte y que tienes una deuda de amor con Él mediante la cual tendrás vida eterna. ¿Alguien entiende lo que estamos diciendo? Entonces, como no podemos pagar, pues la palabra lo que te dice es que empieces a abonar. No puedes pagar, entonces ama a tu prójimo. Empieza a vivir de esta forma, porque no vas a poder abonar o no vas a poder pagar jamás esta deuda. Empieza a vivir correctamente. ¿Cómo? Por amor. Entonces la sumisión por amor es muy diferente. Un hijo puede someterse a su papá si tiene o no razón su papá, si lo ama. Sí, papá. Mira, un ejemplo. Esto fue maravilloso. Una injusticia que yo vi y un gran ejemplo que vi. Un día estaba un pastor, no sé, unos 80 años o más, de este tamaño, envejecido, cansado, porque cansa este trabajo, no creas que no. Dice, ay, qué padre, nomás trabaja el domingo. No, hombre, si este es de las vacaciones toda la semana. Pero bueno, estaba el pastor hablando con su hijo. Su hijo estaba grandote. Bueno, yo lo vi grandote y yo lo veo grandote a todos, ¿verdad? Pero entonces, su hijo estaba grandote. Y el papá discutían viéndose a los ojos. Y el papá le levantó la voz. En lo que yo escuché, el papá estaba equivocado. El papá estaba en una necedad de viejo. Ni modo, todos podemos cometer un error así. Y el papá le gritó y le dijo cosas que estaba mal el papá. Y el hijo le trataba de explicar, no papá, mira. Y trataba de explicarle que el papá estaba equivocado. Y el hijo en la vejez, en lo que quieras pensar, el papá, perdón, en su error, lo que haya sido, perdió el control y le dio una bofetada al grandulón. Yo dije, se va a poner grave este asunto.
Y aquel hombre sote, viendo a su papá envejecido, cometiendo una injusticia, bajó la cabeza y le dijo: papá, perdóname, inmediatamente lo hago como tú digas. Yo vi eso y dije: wow, ese hombre acaba de ampliarse años a su vida, porque hizo lo mismo que hizo Jesús. Injustamente llevó el pecado que no merecía y la cruz que no merecía, pero honró a su padre, aunque su padre estaba mal. Lo honró porque entendió la autoridad de Dios en él. ¿Y qué cuesta honrar la autoridad? Lo voy a hacer. ¿Cuál es el problema? Dios bendice siempre a aquel que está en su palabra. La Biblia dice: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bendito sea el nombre del Señor. Ampliarás tu vida. Entonces, hacerlo por amor es diferente. Amar es diferente. Puede el hijo someterse a su padre porque lo ama. Si no lo amara, no haría eso, pero lo ama. ¿Por qué no consentirlo? Ya te cambiaron los pañales de bebé. Si el viejo necesita un día que le cambie los pañales, cámbiaselos. ¿Cuál es el problema? Dios ha hecho esto. Vienen los seres humanos a la tierra con severas necesidades. No sabe comer, no sabe hablar, no sabe ir al baño, no sabe vestirse, no sabe bañarse, no sabe hacer nada. Y depende de su papá y su mamá en todo. Y ahí están con él. Pasan noches sin dormir viendo al niño, a ver cómo está. Y luego Dios, en esta bendición de amor hacia su hijo, pasan los años, te desgasta. Papá, ¿sí o no se desgastaron? Ojeras, se te cae el cabello. Y, oye, papá, ¿por qué estás tan envejecido? Por tu culpa, ¿verdad? O sea, sí está complicado. Y todavía no te repones del primero, llega el segundo y el tercero. Entonces, ay, te vas cansando. Aunque no lo crean, yo tengo unos sombreros grandototes. Ay, no es cierto. Pero te vas agotando. Entonces, y pasa el tiempo, ¿y qué hace Dios? Da la vuelta. Y aunque la promesa de Dios es que llegarás a la vejez fuerte y que no te desharás, sino estarás fuerte, vigoroso y lleno de lucidez, es la promesa de Dios a tu vida si vives en el Señor. Supongamos allá afuera que se dé la ocasión de que ahora el papá es el que retrocede a ser bebé, para que el hijo tenga la oportunidad de responder en gratitud al amor que su padre le tuvo. Y entonces el hijo puede decir: amo a mi padre y no me avergüenzo de sus canas, no me avergüenzo de su vejez, no me avergüenzo de que me cuente la misma historia toda la vida, no me avergüenzo de que esté viviendo con chiplerías de anciano, porque sigue siendo la bendición de Dios para mí. Fue la autoridad puesta de Dios para mí. Le amo a Él, amo a Dios y puedo someterme por amor. Bendito sea Dios. ¿Entendemos esto? Así funciona la ley del reino de los cielos. Sumisión por amor. Sumisión por amor. Batallas, hermanita, para amar a tu marido. Lo entiendo, somos muy falibles los hombres, pero amas a Dios y dices: por causa de mi Señor, yo puedo servirle a Él. Por mi Dios sí puedo servirle. ¿Cómo no? Claro que si amo a mi Dios que hizo todo por mí, tengo una deuda de amor, voy a servirle a Él. Nótese que no te puse más cargas. Y sobre los varones, en otra ocasión hablaremos de ellos. Entonces sigamos al siguiente punto. Y después toca... La ley del reino solo puede cumplirse por amor. El verso 9 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Fíjate cómo dice: el amor no hace mal al prójimo. Como dice 1 Corintios 3, el amor no hace nada indebido. Si el novio te pide prueba de amor, no te ama, porque no hace nada indebido. Huye por tu vida y corre al greñudo, porque el amor no hace nada indebido. Ve la palabra, por favor, ve la escritura. Entonces, si amas, lógicamente no querrás hacer algo indebido. Agustín de Hipona decía: ama y haz lo que quieras. La ley de Dios es el amor. Porque si amas de verdad, no haces nada que dañe. No cometerás adulterio, no codiciarás, no matarás, no hurtarás. Todo esto se resume en que le ames. ¿Cómo lo vas a lastimar? Entonces la deuda que tenemos es amar. Es la única manera de someterse de verdad a Dios. El cumplimiento, dice el pasaje, de la ley es el amor. Entonces Dios no quiere llevar a los cielos a millones de súbditos sin carácter, sino a millones de súbditos con carácter. Porque cuando alguien deja de someterse, pierde su carácter y se vuelve un berrinchudo inútil en la vida, que rebota de aquí para allá. Pero someterte te da carácter.
Ve la palabra, ve el ejemplo de la vida. La palabra de Dios dice, por ejemplo, mejor es el que tarde en airarse, Proverbios 16:32. Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es más difícil controlarse a uno mismo que explotar en el berrinche. Cualquiera explota, pero es bien difícil controlarse y decir, soy cristiano, no voy a explotar, no voy a perder el control, porque yo amo a Dios, bendito sea el Señor. Se necesita más fuerza, más carácter para someterse que para rebelarse, para amar que para tener rencor, para perdonar que para odiar. Se necesita más carácter para ser cristiano. ¿Han visto las películas donde ponen gente que puede así como sin gravedad caminar, o videos así? El mundo parece que está de cabeza, tiene frases rarísimas, fíjense, cosas así como esta. No, mira, es que necesitas aprender a amarte a ti mismo para que puedas amar al prójimo. Es una tontería. Porque si algún problema tenemos los seres humanos es que nos amamos a nosotros mismos. Mucho. Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces está dando por entendido que nos amamos a nosotros mismos. Si no, no te diría eso. Te diría, amate tú primero para que lo ames. No, Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti. A ti sí te amas. Te levantas en la mañana y tengo sed, o voy al baño, o aquí tengo frío, me voy a vestir, ahora me voy a poner tal cosa, quiero comer esto, me voy a peinar, va a estar haciendo 1000 cosas para darte gusto. No, pero ¿qué pasa con alguien que se quiere suicidar? También lo hace por amor a sí mismo, quiere que los demás vengan hacia él, tan así que tiene que fallar 2, 3 veces cuando se suicida. Me quise suicidar con 20 pastillas anticonceptivas. No, eso no te mata. Hacen como que se mueren. Ponte enfrente de un tren, no falla. Pero no, hacen cosas así como que me aviento de la azotea, son 2,5 metros, te quiebras un pie y ya, no te pasa nada. Pero a veces así como que se quieren, es una forma de ego. La depresión son formas de ego. La depresión, la baja autoestima son formas de ego fracturado, pero es ego. Ámenme, soy el centro, volteen hacia acá, yo quiero que todos estén hacia conmigo. Ese es el problema del corazón. Entonces, tengo que amarme a mí para amar a mi prójimo. No es cierto. Tienes que amar a tu prójimo, punto. Someterte a Dios y amar al prójimo. Haz a un lado tus derechos para ver los de los demás. Esto es la ley del amor. Frases rarísimas como por ejemplo cuando yo he oído esto, es que gente que ha dicho esto en cualquier índole, es que me cuesta mucho someterme. No diga me cuesta mucho someterme. Es que no quiero amar. No deseo amar, no quiero amor, no quiero amar. Porque esa es la razón por la cual alguien batalla. Cuando alguien realmente ama, no le es difícil. Es más, las mujeres que aman son mejores cocineras, te sale más rico. Los hombres que aman son mejores proveedores. Antes de pensar en las llantas del carro, pues piensa en otra llanta y un vestido nuevo o algo. O sea, él ama. O sea, por amor. Bueno, ok, entonces, pero va a mostrar que ama. O sea, por amor lo puede hacer. Esta es otra frase que alguna vez lo predicaba, que también es cierto. Cuando la gente dice, es que tengo carácter muy fuerte y pierdo el control y exploto. Eso no es carácter fuerte, es débil. Si tuvieras carácter fuerte te controlas. El carácter fuerte se domina. El carácter débil explota. Es que tengo carácter muy fuerte. No, tienes carácter muy débil. Tan débil como un bebito berrinchudo. ¿Has visto al bebito? Que patalea y grita y todo. Así hay adultos también. O sea, un carácter fuerte. No, eres un niñito berrinchudo, de carácter debilucho, pequeño, carácter insignificante. El carácter fuerte se controla y hasta escoge sus peleas y sus tiempos. Alguna vez les he dicho, sean listos como los boxeadores, no andan por la calle peleándose. Dicen, págame y me subo al ring, no me pagan, no me subo. Cuando te quiera pelear tu marido, dile, págame y nos peleamos. Ya gratis, ¿por qué? Control. Te pongo ejemplos simples solo para ilustrarlo, pero esto dice la palabra. Entonces debes encontrarlo, el carácter fuerte que debe ser. Vamos a ir terminando. La razón para cumplir la ley del reino es una esperanza que Él te da. Dice el verso 11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuál es la razón por la que tengo que hacer esto? Porque vamos a dar cuenta de la deuda que tenemos.
y cada vez falta menos. No importa, ¿se refiere a la venida del Señor? Sí, 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 pero también puede ser por la venida del Señor o por nuestra muerte, pero daremos cuenta. Entonces la razón de hacerlo, ¿cuánto? O sea, porque falta menos. Si para Pablo faltaba poco, para ti y para mí falta menos. Tenemos que dar cuenta. Esto le sucede como al mal estudiante. El mal estudiante siempre pregunta: maestro, ¿y cuándo va a ser el examen? Eso siempre lo pregunta el mal estudiante, porque el buen estudiante está listo cualquier día para presentar examen. El mal estudiante estudia un día antes del examen. Entonces siempre pregunta: ¿cuándo es? Un mal cristiano dice: ¿y cuándo será la venida del Señor? Sí, va a convertirte un día antes. Pero no, la palabra de Dios no dice debes vivir en sumisión, porque habremos de dar cuenta, porque llegará el día. Por último, fíjate bien cómo la manifestación externa de quien cumple la sumisión, la ley del reino, se va a reflejar en lo externo, se va a notar. Se viste de Cristo, dice la palabra en el verso 12 en adelante: la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Como somos cristianos, si no se pone algo práctico, corremos el riesgo de dejarlo todo bien místico. Es que yo aquí adentro sí le amo, es que yo aquí adentro sí me sujeto, es que yo aquí adentro, no, llévalo a la práctica, dice la palabra. Hazlo, que se note, que se vea realmente, que los demás lo sepan. Anda en luz, no de noche, no en tinieblas, que sea evidente a todos. Mira, concluyo con este ejemplo. Si tú ves a un hombre vestido en amarillo, anaranjado, rojo, que trae una manguera y un casco, y la manguera va a un carro de bomberos, tú piensas que es un bombero, ¿verdad? Si ves un hombre con un traje de policía, chapa que dice policía, cachucha que dice policía, y se baja de una patrulla, tú piensas que es un policía. Es evidente, ¿verdad? Si tú ves un tipo con un guitarrón vestido de negro, que trae remaches del pantalón bien untado, está panzón, y trae también su sombrero, es mariachi. Sí, porque la panza va incluida. Tiene que ser, si no el traje no queda, es para apoyar la guitarra, es parte de. Entonces, es que en otros tiempos no había talí para la guitarra, se apoyaba en la panza, entonces así era parte, ¿no?, del asunto. En fin, entonces, lo sabes por cómo está. ¿Sabes qué te está diciendo la palabra y por qué cierra con el vestirse de Cristo? Está diciendo: si tú encuentras a alguien que se somete, es cristiano. ¿No se somete? No es cristiano. No es cristiano. Sería simpatizante nada más.